Bendiciones, buenas tardes, qué gusto nuevamente que podamos estar aquí para traer una vez más una palabra en nombre del Señor. Como siempre, sábado y domingo estamos aquí trayendo una palabra dirigida por el Señor. Qué bueno que podemos orar y decirle al Señor que Él tome el control. De la misma manera lo hacemos pidiendo que Él haga lo que debe hacer. Padre, en el nombre de Jesús, estamos más que agradecidos de ti, porque tú eres Dios, porque tú guardas y diriges nuestros pasos. En este momento, Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Por tal razón, solicitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, poniendo el control, oh Dios, en nuestros labios para hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición. Primero ser bendecido para bendecir, Dios. Obra de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios bendiga a mi amado Miguel Vargas. Dios bendiga a mi amada Inés Espinal. Muchas bendiciones a usted y a los suyos. Nos sentimos honrados de que estén ahí conectados desde Facebook. Bien, ayer empezamos hablando del caso de Samuel y Elí. Y justamente quisiéramos volver a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Antes que la lámpara se apague, Dios te vas a llamar. Antes que la lámpara concluya su objetivo, Dios te va a llamar. En el templo, en los tiempos bíblicos, era una responsabilidad de los levitas mantener la llama encendida en el lugar santo, en el tabernáculo. El aceite debía estar siempre para que la luz estuviera allí prendida. Sin embargo, hablábamos ayer de lo que ocurría en el templo o en Israel en ese momento específicamente, y los problemas que estaban afectando la familia o el área ministerial del sacerdote Elí, y cómo Samuel se mantuvo por encima de esa situación, y que hoy no es la diferencia, en donde podemos nosotros también marcar la diferencia. Samuel estaba en medio de esta situación, donde los hijos de Elí eran posiblemente los más corruptos que estaban allí en Israel, haciendo y deshaciendo. Pero Samuel no tomó lo malo de ellos, se atrevió a marcar la diferencia. Y yo te pregunto si tú estás dispuesto a pagar el precio para marcar también la diferencia. Es tiempo de que nosotros pudiéramos decir, es tiempo de que haya un stop. ¿Por qué? Porque hoy día la situación en nuestra sociedad no es la mejor. Hoy podemos ver cómo se descontrola y se desparrama o se pierde la sociedad hoy día. Cómo el pecado ha venido arropando nuestra sociedad.
Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo tú y yo? Estamos siguiendo, nos montamos en el sistema para hacer lo que el sistema está diciendo, o le decimos, no, es tiempo de que esto no siga de esta manera. Y Dios justamente está llamando a hombres y a mujeres que se paren en la brecha a decirle no al sistema. Hay una fuerza maligna que está operando en el sistema, agitando y ¿cómo se llama esta palabra? Que está moviendo los tizones para arder en fuego, para derribar nuestra sociedad. Sin embargo, debe levantarse un pueblo en donde diga, es tiempo de ponerse en la brecha y decirle al diablo, el sistema se equivocó. Aquí hay un pueblo que está en pie de guerra. Para decir al sistema, no vamos a seguir así. ¿Qué estaba pasando en Israel? Dice que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba. Mientras Samuel estaba allí ministrando, ¿qué pasaba? La visión se había escaseado. Escaseaba la palabra del Señor. Ahora yo pregunto, ¿por qué hoy o en ese tiempo la palabra de Dios estaba escaseando? ¿Sabe por qué? No por el problema que estaba en la sociedad, sino por el problema que estaba en el templo, en el pueblo de Dios. Y si hoy Dios no opera, si hoy Dios no habla, si hoy Dios no se revela, el problema no está en el mundo, el problema está en el pueblo de Dios. ¿Y quiénes somos? Tú y yo. Si tú y yo no nos ponemos donde debemos de estar y hacemos lo que debemos de hacer, justamente la palabra de Dios va a empezar a escasearse. Si hoy la palabra de Dios escasea, si la visión de Dios si no hay revelación de Dios, es porque tú y yo no estamos donde debemos de estar. Mientras Elí estaba durmiendo en su habitación, dice que Samuel dormía donde estaba la presencia de Dios. Y fíjese que no estoy diciendo que él estaba en el lugar santísimo, no, él estaba tan atento a lo que Dios quisiera hacer independientemente de su poca experiencia. ¿Qué estoy diciendo? Sí, Samuel estaba allí siendo instruido por Elí, independientemente de la inexperiencia de él, estaba siendo instruido donde un hombre que tenía poca visión ya. A tal extremo que Dios empieza a llamar a Samuel y Samuel no había conocido ni Dios se le había revelado. Pero tan torpe era el sacerdote Elí que aún en la primera ocasión no entiende que Dios que está llamando al muchacho. Después de la tercera vez es que él se da cuenta y le dice lo que debe de hacer. Ojalá que tú y yo pudiéramos entender a Dios en el primer momento que Dios nos llama. Ojalá que tú y yo pudiéramos estar atentos y pudiéramos entenderlo cuando Él está llamando o que está Dios exigiendo de nosotros. Y yo no sé si tú te has hecho la pregunta. ¿Te está llamando Dios? Y si te está llamando, ¿a qué te está llamando? Hoy por hoy podemos escuchar la voz de Dios. Hoy podemos estar no específicamente con la voz audible, pero Dios usa muchos medios para llamarnos, para hablarnos. Sobre todo la palabra de Dios, la Biblia, es lo infalible para que Dios pueda llamar a un hombre. Es posible que pueda usar a un hombre de Dios. Es posible que pueda usar un sueño y aún en una manera muy poco frecuente puedes escuchar la voz audible de Dios. Hay hombres y mujeres que lo han hecho y han escuchado a Dios hablar. Pero para escuchar la voz de Dios hay que estar en el lugar donde Dios quiere que esté.
¿Qué estoy diciendo? Sí, el sacerdote Elí estaba en su aposento, estaba en lo de él. Pero que Samuel estaba en el lugar donde debía de estar para escuchar a Dios. ¿Y tú dónde estás hoy? ¿Y dónde estoy yo para escuchar a Dios? Es tiempo de que nosotros nos ubiquemos para que podamos escuchar la voz de Dios. Es tiempo que debemos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, porque ¿qué va a ocurrir? Versículo 2 dice que en aquellos días Elí estaba acostado en su aposento, pero el Samuel estaba, durmiendo en el templo, en el lugar del arca, en la presencia de Dios. Pero dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, podemos saber dos maneras cuando se escribe esta parte aquí. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, podemos verlo de la manera literal. Es posible que fuera por la mañana antes que cayera el día, que amaneciera, antes que apagaran posiblemente la lámpara para iluminación. Pero yo me voy más allá mirando el versículo 1. Dice que había problemas con la visión. Había escasez de la palabra de Dios. Prefiero irme con esta parte. Dice, antes que la visión de Dios se terminara en el templo, Dios tenía ya a uno preparado. Dios tenía a Samuel allí levantándolo con un propósito claro. Ahora yo no sé si tú eres parte de ese evento en donde Dios te está preparando para ponerte en la brecha, para que tú puedas guerrear y decirle al infierno y decirle al diablo: te equivocaste, yo me levanto en contra del sistema, me levanto en contra de la situación que está operando en el mundo y me pongo enfrente para que mis hijos, el pueblo de Dios, pueda recibir palabra de Él. Es tiempo de que tú y yo entendamos lo que está ocurriendo hoy. Y sabes que Dios está llamando gente, no con una preparación de doctores. No ignoro, gloria a Dios, por estos hombres de Dios que han sido llamados con preparaciones intelectuales. Y Dios lo usa, gloria a Dios por eso. Donde debemos es en centrarnos, es en tener una sensibilidad donde podamos escuchar a Dios y prepararnos en la palabra, ir a los institutos, ir a los lugares y socializar con los hermanos para entender a Dios. Samuel se introdujo donde podía ir y a ver la palabra de Dios. Y Samuel no era una gran persona influyente, al contrario, fue un niño que fue dado en adopción al templo. ¿Y tú quién eres? Tú no eres de renombre. Dios no te importa que tú seas de renombre. ¿Sabe qué eso dijeron de Jesús? Cuando le presentaron a Natanael a Jesús, él dijo: de Nazaret habrá salido algo bueno. Dios no anda buscando experiencia, Dios no anda buscando apellidos, Dios no anda buscando recursos, Dios anda buscando un corazón que esté dispuesto a hacer su voluntad. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan el oído disponibles para escucharle y hacer lo que Él quiere que se haga. Dios siempre está buscando gente que estén dispuestos a hacer lo que Él quiere que se haga. Y te pregunto y concluyo con esto: ¿y tú dónde estás? ¿Está mirando que está escaseando la palabra? ¿Se está perdiendo la visión donde tú estás? Levántate y ponte en la brecha, porque es tiempo de que la visión y la palabra de Dios puede escasear y tú puedes ser el instrumento que Dios puede levantar. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones y feliz resto de la semana. Dios bendiga a mi hermano Miguel, Dios bendiga a mi hermana Inés, Dios bendiga a mi amada esposa, Dios bendiga a Vidre, Dios bendiga a Chohani, Dios bendiga a mi amado Luis Matasea. Paz y bendiciones y feliz resto de semana para todos. Y nos vemos ahorita en Culto a las Naciones. Oramos, Señor bueno, te amamos y te damos toda gloria y toda honra. Reconocemos que eres Dios todopoderoso,
que sin ti nada podemos hacer. Yo te pido que tú bendiga las vidas de aquellos, Señor, que han escuchado y seguirán escuchando estas palabras a través de las redes sociales. Le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Amén.